Entró una palabra y se sentó muy verbal frente a un sujeto español en una parada de taxis. El sujeto, halagado por la presencia de una palabra tan exaltada, le dijo: «Pero qué guapa y conjugada te ves». De inmediato apareció un adjetivo muy posesivo. «Conjugada sí», replicó, «pero conmigo». El sujeto, alterado por el petulante adjetivo, mostró sus puños al aire. «¿Pero qué clase de oración es esta?», preguntó conciliadoramente un adverbio. Desgraciadamente, sus palabras cayeron como complementos indirectos, porque el uno y el otro daban puñetazos a cada cual. Las frases se tornaron en oraciones, y las oraciones en párrafos, y antes de lo esperado se había armado un argumento. Los artículos se articularon, valga la redundancia, a favor del masculino sujeto o de la femenina palabra, sin importar si eran singulares o plurales, definidos o indefinidos. Y no falta decirlo, pero un artículo se mostró neutral y reticente a entrometerse por lo profundo de sus pensamientos. Los pronombres personales no sabían qué hacer. «Yo que tú me iría con él», dijo un pronombre reflexivo a un infinitivo del verbo que se acompañaba con un participio. «Pues, por lo que he visto, si esto se pusiese peor, esta pelea se hará plural». Un gerundio que andaba paseándose por allí terminó la inminente retórica cuando pudo aseverar que la palabra en cuestión era una perfecta pretérita. Al final, todos se quedaron sin taxis. ¿Qué es la morfología lingüística? Comenzamos. Desde cero. La lingüística no es la única ciencia que cuenta con una disciplina que atiende al nombre de morfología. De hecho, el término morfología designa comúnmente el estudio de la forma o formas que presentan los objetos que estudia cualquier ciencia y las variantes que estas formas pueden presentar. Etimología. La morfología proviene del griego morfo o forma y logía, tratado o ciencia. Así, todo significa literalmente ciencia o estudio de la forma, pero en este caso, la forma de las palabras. Cuando hablamos de este tema, hay definiciones importantes que abordar. Si usted tuviera que preguntar a cualquier persona qué es la lengua, probablemente en todas las respuestas hallaría la palabra comunicación. La mayoría de nosotros pensamos en nuestra lengua teniendo la noción lógica de que ésta existe con el propósito de facilitar la comunicación. Este modo de pensar considera a la lengua como una herramienta que la gente utiliza para realizar el trabajo de comunicarse. La lengua es, pues, una herramienta compleja y única diseñada para ayudar a la comunicación humana. Hay otro concepto indispensable en el estudio de las lenguas humanas. Es el concepto de palabra. Una palabra puede ser el objeto de estudios de diferentes ramas. Uno es el estudio de la manera en que una palabra se construye, su forma. Este estudio lingüístico corresponde a la morfología. Otro es el estudio de las maneras en que las palabras se combinan y se organizan en grupos. Este estudio lingüístico corresponde a la sintaxis. Un tercer estudio tiene como foco el sentido o significado de las palabras. Este estudio corresponde a la semántica. Y por último, una palabra puede estudiarse desde el punto de vista de su origen y de su historia. Este estudio corresponde a la etimología. La morfología y la sintaxis se distinguen porque la morfología se ocupa de la estructura interna de las palabras y la sintaxis de las reglas que gobiernan su combinación para dar lugar a oraciones. Elementos morfológicos de las palabras. La morfología tiene que ver con la formación de las palabras. La unidad mínima de la morfología se llama morfema. Los morfemas se clasifican en raíces y afijos. De acuerdo a la posición que ocupan respecto a la raíz, los afijos pueden clasificarse en prefijos, sufijos e infijos. Los prefijos se anteponen a la raíz, los sufijos siguen a la raíz y los infijos se ubican en el interior de la raíz. Alomorfos son las variantes de un morfema.
Muchas veces son el resultado del contexto fonológico. Son los alomorfos fonológicamente condicionados. Ejemplos: inagotable, inseparable, incorrecto. Forma distinta del prefijo in de improbable, ya que sabemos que antes de P ortográficamente es M. Sin embargo, fonológicamente funcionan igual. Morfología inflexional y morfología derivacional. Hay distinción entre la morfología inflexional y la morfología derivacional. En términos generales, la morfología inflexional tiene que ver con las varias formas de una palabra dentro del mismo paradigma, mientras que la morfología derivacional tiene que ver con los mecanismos para cambiar una palabra de una categoría a otra. Algunas lenguas tienen sistemas morfológicos muy complicados. Si una lengua tiene muchos afijos, prefijos o sufijos, como el quechua o el náhuatl, se llamará una lengua polisintética. El mandarín es citado como una lengua al otro extremo, una lengua aislante porque carece de una morfología muy desarrollada. Y el inglés se encuentra más al extremo aislante. La mayoría de las lenguas se encuentra en algún punto intermedio. Las personas, para expresarnos, ya sea oralmente o por escrito, tenemos que conocer características distintas de las palabras. Para saber distinguir las clases de palabras, o mejor conocidas como las categorías gramaticales, es muy importante saber el funcionamiento que tendrán dentro de nuestra comunicación. Y también tenemos que saber cómo utilizarlas correctamente. La tipología de palabras o las clases de palabras se dividen en dos. Tenemos las palabras variables, que son las que admiten cambio o flexión en su forma. Por ejemplo, este tipo de palabras son el verbo. El verbo sabemos que expresa acción o estado dentro de la oración. El nombre. Este puede tener una variabilidad, ya sea de número o género. Y sabemos que los sustantivos sirven para nombrar la realidad. El pronombre que sustituye al nombre. El adjetivo que califica o caracteriza al nombre. Por otro lado, tenemos las palabras invariables. Son las que no admiten cambio o flexión. Entre estas palabras tenemos a los adverbios, que por excelencia, los adverbios se clasifican en modo, tiempo, lugar y cantidad. Las conjunciones que nos ayudan a unir elementos en la oración y las preposiciones. Tampoco hay que olvidar que dentro de estas palabras invariables encontramos las interjecciones. Por lo tanto, podemos concluir que la morfología, como las demás ramas de la disciplina lingüística, sirve para descubrir los mecanismos subyacentes en los distintos sistemas de lengua. En su caso particular, se explica la estructura interna y las reglas de formación del léxico de cada idioma. Gracias por haber llegado hasta el final. Ya sabes que puedes hacer tus preguntas en el tablón vía WhatsApp o en Meet. Y si necesitas mayor información, escanea el código QR.